Ministra, de cara a las próximas elecciones que se avecinan, ¿cuáles son los retos y cuáles son los aportes que debe hacer el nuevo presidente de Colombia para que el Ministerio de Educación se consolide un poco más? Correcto, para continuar avanzando, yo lo primero que mencionaría a quienes nos están escuchando es que este activo social de ser el mayor presupuesto tiene que continuar, obviamente con las reformas que se requieran, pero de verdad eso es un mensaje para la sociedad colombiana muy importante, es un motor de cambio, lo logramos 4 años consecutivamente, entonces hay que continuarlo con las reformas a que haya lugar. Saludamos a nuestros lectores de Quién y Qué. Hoy estamos con María Victoria Angulo. Ella es ministra de Educación. Ministra, bienvenida a Quién y Qué. Bueno, un saludo a todos quienes están conectados, como dices tú, aquí en Ique, para tener esta conversación luego de 4 años acá en el Ministerio de Educación. Ministra, para iniciar quisiera preguntarle cómo ve el panorama actual en materia de educación en Colombia. Bueno, si pudiéramos hacer un balance, yo mencionaría varias cosas. Pues primero, cómo no mencionar la pandemia. Es la crisis más grande que ha tenido la educación en el mundo y obviamente pues el país no quedó ajeno a ello, pero lo importante pues no es estimar la crisis, sino qué acciones quedan para hacer esa recuperación. Entonces yo lo primero que quisiera compartir con quienes nos acompañan es que Colombia fue el segundo país de América Latina en retornar a la presencialidad. Recordarán ustedes otras entrevistas, otras conversaciones con quien y que lo difícil que era trabajar frente a los miedos, frente a lo desconocido. Recuerdan que adelantamos el proceso de vacunación masiva, los procesos de alternancia, hasta estar este año en el 100%. Eso es muy poderoso, pero eso solo no es el logro o hacia ello no solo debe apuntar las acciones del ministerio. Y por eso estando en un año electoral, pues nosotros estamos haciendo una acción que más que ser de un gobierno es responsable con el país. ¿Y a qué me refiero? No podíamos esperar mientras se da una elección, un nuevo plan de desarrollo, porque esos vacíos de aprendizaje en los niños están allí. Entonces comenzamos a diseñar desde el segundo semestre del 2020. Hasta ya hoy está aprobado como política para 4 años el proyecto Evaluar para Avanzar. Seguramente muchos padres que están conectados saben de primera mano y maestros el impacto a nivel emocional, cognitivo. Si miramos, por ejemplo, a los chicos de primaria que estaban en los grados de aprender a leer y vemos hoy su proficiencia en el tema, decimos tenemos que tomar acciones. Este proyecto incluye escuela de liderazgo, escuela de rectores, secretarías de educación, nueva evaluación con carácter formativo, que es adicional a la evaluación que tradicionalmente se hace. ¿Para qué es esa? No es para hacer rankings, es para entender cada niño en qué está bien y mal en sus aprendizajes y poder actuar muy rápido. Hay recursos para obviamente tener más materiales, mejoramientos y demás, y finalmente planes que permitan en la institución que cambien las cosas. Y esto que cambien las cosas no es solo en Colombia. Desde la UNESCO se lidera la iniciativa Reimaginar la Escuela y creo que allí está circunscrito. Entonces, esta es una primera realidad del sistema colombiano. Creería que es evidente, ministra, que el Ministerio de Educación ha liderado bastantes iniciativas en pro del fortalecimiento de este sector en el país. Se han hecho cambios bien importantes en alimentación escolar que ni siquiera tenía institucionalidad. Hoy existe la unidad especial de alimentación escolar, se duplicó el presupuesto. Tenemos de las 96 secretarías, 60 comenzaron a tiempo el año escolar. Y dirán, pero la ministra dice 60 y las otras 33. Ojo, en el 2018, 25 empezaban. Entonces, ¿cuál es el reto? Seguir sumando y lograr que con los cambios de 3 leyes que logramos aprobar a finales del año pasado, ya no hayan disculpas y las secretarías de educación desde junio del año anterior, o sea, ahora ya estén sacando los pliegos de contratación para su plan de alimentación que comience en enero. Los recursos no pueden bajar. La ley dijo que lo mínimo es que gobierno nacional y entidades territoriales demos lo mismo que estamos dando más la inflación. Parece una obviedad, pero así no funcionaba. ¿Y qué pasaba? Si el gobierno nacional incrementaba los recursos, la entidad territorial decía, no, como ellos me aumentaron, yo bajo los míos. Esta ley permite que esto no pase, pero ustedes no saben, quienes conocen este sector, lo poderosas que son estas normas para alguien de verdad que quiera venir a hacer un trabajo honesto y correcto por la educación. De acuerdo, dentro de esta serie de iniciativas, ministra, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro? Pues mire, yo mencionaría dos cosas. Ha sido un gobierno que 4 años le ha tocado estar en un proceso de permanente
Escucha, escucha con los maestros, escucha con los jóvenes, diferentes paros y movilizaciones, por ejemplo, en compromisos con Chocó o en compromisos con Buenaventura. Haber honrado y haber cumplido es muy importante, porque suele pasar que en las coyunturas uno promete para que se subsane la coyuntura y listo, después no cumplo. Le entregamos a la educación superior pública 4,6 billones. Esa suma en 4 años es lo que se les había dado en 12. Eso es un gran logro y no se imaginan lo que nos tocó hacer a todo nivel, presupuestalmente, con el Congreso, con el sector mismo, porque eran recursos nuevos para la educación superior. Conseguirlos cada año era el reto y mostrarles en las infinitas mesas de conversación. Tuvimos muchos espacios de escucha y conversación con los jóvenes, irles mostrando año a año que era posible cumplirles. Ahora aquí con un mensajito a quienes nos ven. Qué bueno que el país, digamos, que siga teniendo espacios de conversación, también comience a exigir rendición de cuentas, porque si yo te subo 4,6 billones a todo el sistema público, ¿qué hice con esta plata? ¿Cómo lo utilicé? ¿Cómo van mis deudas? ¿Cuál es el avance? Porque creo que así el diálogo es civilizado, informado, positivo y pacífico. Y segundo logro o hito que siempre menciona el presidente porque pues cambió la historia y era que el país tenía gratuidad en preescolar, básica y media, pero nunca había podido tener gratuidad en educación superior. Se hizo realidad, hoy es ley, que seguramente lleguen nuevas medidas, pero esto no se lo quitan a los jóvenes, es un logro y un legado de ellos. Y crear 3 universidades públicas nuevas en Colombia, miren eso, o sea, tú llegar al Casanare y ver que hay una nueva universidad pública, o llegar a la comunidad del Cauca y ver que todo el esfuerzo por una universidad indígena intercultural que no había sido aprobada, ellos la tenían, pero no era reconocida por el Estado, fue reconocida por el Estado, al igual que una universidad digital en Antioquia. Me centraría en esos cuando hablo también del compromiso y de honrar, estoy hablando de la básica. ¿Por qué? Porque a los maestros en estos 4 años el salario les subió 17 puntos porcentuales, perdón, en los últimos 7, en estos 4, 11, si sumo los últimos 7 son 17 puntos porcentuales reales más que a cualquier funcionario público. Esto es hablar de dignificación. Y adicionalmente se creó la bonificación pedagógica para su ejercicio. Resumen, escucha, cumplimiento, una pandemia que pues no puede ningún ministro decir que había enfrentado porque esto no se había dado, poderla enfrentar y no obstante la pandemia, poder cumplir las metas del plan de desarrollo. Más allá de la pandemia que evidentemente representó un reto para todos los sectores, ¿cuál considera que ha sido ese mayor reto en su gestión como ministra de Educación? Mire, yo siempre que voy a los foros resumo estos 4 años así. Iniciamos y a la tercera semana de haber iniciado nos estaban hablando de los reclamos por la educación superior hace 20 años. Como dice a veces al presidente, bueno, y en otros gobiernos, ¿por qué no había salido a la luz? Bueno, así es la vida, nos tocó a nosotros. Poder acordar, poder cumplirles, un gran desafío, se logró. Luego, apenas estábamos, digamos, en este proceso y logramos hacer una conversación con los maestros para pactar esto que te digo de salario, de bonificación, de hablar de calidad. Estábamos en ello y se dieron pues diversas movilizaciones y activamos la conversación nacional. Y en esta conversación nacional el tema educativo fue muy presente y llega una pandemia, algo que no se había presentado en 100 años. Y comenzamos a enfrentar la pandemia, estábamos saliendo del primer año y llega a Colombia un huracán que nunca se había visto y nos toca reconstruir a todo el gobierno la isla de San Andrés, Providencia y los mejoramientos en San Andrés, particularmente a mí, toda la oferta educativa nuevamente reconstruirla. Posteriormente un paro que no solamente afectó la alimentación, la infraestructura, que los niños pudieran continuar y lograr en todo este proceso que el ministerio fuera una entidad dialogante, que escucha, pero que le apuntaba a cumplir, porque mira que lo que nunca estuvo en duda de la pandemia es que lo importante era lo que necesitaban los niños, había muchas voces, no es que no podemos volver ahora, no es que ahora no nos parece, no, es que el tema de los niños tiene que ser la conversación fundamental del país, bienvenida a la escucha, pero eso no se puede perder de vista. Entonces, si ves, han sido 4 años bien difíciles, bien distintos, pero aquí estamos y agradezco mucho pues la generosidad del presidente de permitirme estar todo este periodo y aprovecho desde acá, no dejo de hacerlo en ningún medio, al equipo. Y cuando me refiero al equipo es la gente del ministerio, los secretarios de educación, los rectores, los maestros, porque si algo he aprendido de este país y no lo hemos hablado tal vez ahorita, es que tener el mayor presupuesto no es solo una frase para decirlo en entrevistas.
Tener el mayor presupuesto ya se volvió un activo de la sociedad, que no hay que dejárselo quitar al sector, que seguramente se necesitan más recursos, por supuesto, cada vez más. Pero si es un activo de la sociedad, no importa las diferencias políticas. La educación debería estar en el centro, con cifras ciertas, y en medio de las diferencias decir, bueno, lo importante son los niños y los jóvenes, nos entregan esto, ¿qué le voy a sumar? ¿Cómo voy a avanzar? Eso, eso supera egos, posturas y pone en el centro a los niños. Entendiendo eso, ministra, que estoy totalmente de acuerdo además que la educación es un tema de todos, ¿de qué manera la ciudadanía puede aportar a esa gestión que está haciendo el Ministerio de Educación? Bueno, muy buen punto. Cuando digo que se volvió un activo ciudadano o social es porque yo veo cada día una ciudadanía más informada. Yo creo que el sector va a seguir va a tener que compartir, perdón, mucha información y a propósito te voy contando algo que pasa la semana siguiente. El ejercicio de rendición de cuentas, pues normalmente incorpora a los padres, a los maestros, para eso que tú dices, para que se involucre más en el cambio. Pero particularmente en esta transición de gobierno, va a quedar por escrito y con muchos actores del sector documentos de política pública de cada tema. Dirán, wow, pero todo ese tiempo escribiendo estos documentos, el sector educación tiene que ser riguroso. Y cuando yo quiera cambiar algo, lo primero que tengo que hacer es conocerlo. Entonces quedan por cada política para que el gobierno pueda decir, mire, esto cuánto nos cuesta, cuánto vale, qué impacto tiene. Hay además, por el tema de infraestructura educativa, que nos parece un hito importante, un libro específico que deja ver los aprendizajes en estándares, en materiales, en infraestructura educativa, dotaciones, porque hay que seguir definitivamente invirtiendo en infraestructura, pero también en calidad, mejoramiento docente, etcétera. Y adicional un libro que nos pareció muy interesante, invitamos a mucha gente en Colombia, es un libro a muchas voces, no, prácticamente nosotros hacemos la invitación inicial del texto y el epílogo. Pero lo bonito es que está escrito por maestros directivos especialistas, la mayoría nacionales y algunos expertos internacionales. ¿Para qué? Para lo que tú dices, en una época de tanto cambio, de una coyuntura social y política que vive Colombia, que vive Latinoamérica, un sector educativo no se puede dar el lujo de no tener información, de no involucrar a la sociedad civil, de no involucrar a las veedurías, de no tener la voz de los maestros y maestras. Creo que esa es una forma interesante de involucrarlos y que cuando se discutan los planes de desarrollo, normalmente se hace el año siguiente, el 23, pues las regiones puedan opinar y puedan informar y decir, mire, yo leí esto, mi región tiene este avance, yo quiero sugerirle, por ejemplo, que en jornada única yo quiero activar las orquestas que tengo en la ciudad, las orquestas estudiantiles, o mire que yo quiero sumar todos los parques biblioteca para hacerle un énfasis a lectura. Pero eso cuando pasa, cuando tenemos mucha información. Esta información quedará en un repositorio que el nombre es llamativo, la educación es de todos, lo que refuerza esta idea de la que estamos hablando y pues vamos a hacer todo el esfuerzo, quien les habla, el equipo de, como lo ha dicho el señor presidente, hacer un empalme informado, un empalme muy bien documentado. Tenemos la mejor intención de atender todas las reuniones, todos los espacios, incluso invitando como expertos para que sea también la voz de ellos desde afuera que diga, oiga, estos 4 años queremos sumar esto, queremos desarrollar esta innovación, porque en educación la agenda nunca se detiene. Es como si estuviéramos hablando con un padre de un niño de 5 y de una niña de 12. Las formas de aprender de cada uno de sus hijos son totalmente distintos y los retos emocionales también. Tenemos otra coyuntura que no mencioné y creo que hay que ponerla acá sobre la mesa. La está viendo uno hoy en todas las noticias, particularmente de América Latina, por haberse demorado más semanas con las escuelas cerradas. Y son las noticias que ustedes los periodistas nos preguntan de temas de violencias de género, de temas de intolerancia, de temas de no entender esto de, como decía la UNESCO de una frase, de que la educación es para aprender a vivir juntos. Miren, este tema está allí. Nosotros hemos desarrollado directivas, protocolos, estamos fortaleciendo en este momento los comités de convivencia, manuales de convivencia. De pronto quien me escucha dice, uy, qué cantidad de documentos. Lo que hay detrás no es el documento, sino el diálogo entre padres de familia, entre estudiantes y entre las directivas y ponernos de acuerdo. La pandemia nos afectó emocionalmente a todos con mayor o menor medida. Tal vez quedaron muchas cosas sin decir o tristezas sin procesar. Eso en parte puede explicar lo que estamos viviendo. Ministra, de cara a las próximas elecciones que se avecinan, ¿cuáles son los retos y cuáles son los aportes que debe hacer el nuevo presidente de Colombia para que el Ministerio de Educación se consolide un poco más?
Correcto. Para continuar avanzando, yo lo primero que mencionaría a quienes nos están escuchando es que este activo social de ser el mayor presupuesto tiene que continuar. Obviamente con las reformas que se requieran, pero de verdad eso es un mensaje para la sociedad colombiana muy importante, es un motor de cambio, lo logramos 4 años consecutivamente, entonces hay que continuarlo con las reformas a que haya lugar, ¿cierto? Por otro lado, la misión de Sabios, y lo nombro acá porque la adelantamos con el señor presidente y la vicepresidenta, de una perspectiva más de 20 años. Y eso es muy clave porque en educación, si tú solamente vives con acciones de inmediatez, no le aportas al cambio. ¿Por qué la menciono? Porque allí se dijo que Colombia, por el cambio poblacional y demográfico que se vive en Colombia, en América Latina, debía aprovechar esta coyuntura para centrarse en que haya coberturas universales en primera infancia y en media. Entonces, si tú miras, yo te di cifras, ¿cierto? Te di 2 millones de niños en primera infancia y te di 605.000 estudiantes de media. Perseverar allí. Tenemos que llegar con estos programas a todas las regiones de Colombia. No se puede abandonar el campo. Tenemos que hacerle los ajustes de la ruralidad en cumplimiento de los acuerdos de paz. Nosotros iniciamos el cumplimiento en educación en todos los municipios PEDET. Más de 700.000 millones invertidos. Primer concurso rural realizado en Colombia. Nos da orgullo, pero a su vez es un orgullo que lo que debe invitar a todo el mundo que esté aquí en este sofá donde estamos las dos, es entender que la inversión que se ha hecho en ruralidad hay que seguirla haciendo. Cuando uno habla de paz con legalidad o de encontrarnos distintos, tiene que haber en ese municipio las condiciones. Tiene que haber la prestación de primera infancia, los niños tienen que tener un lugar digno para encontrarse, que además sea el lugar para encontrarse también con la familia. En fin, ese es un tema que en virtud de los acuerdos, pero en virtud de la calidad y en virtud de cerrar esas inequidades del país, se debe continuar. Por otro lado, tú notas que la gente nombra mucho dos temas, pero a veces desconoce lo que hay. Entonces, mi llamado sería infraestructura y alimentación. Mi llamado sería no se pierda de vista lo que se logró avanzar porque no saben el reto que fue. ¿Y a qué me refiero? Encontramos un montón de aulas con proyectos totalmente parados y reactivar las aulas, el logro no solo es la entrega de 12.000, sino se modernizó el fondo de infraestructura, se cambiaron las convocatorias. O sea, queda, digamos, como un andamiaje listo, validado, con evidencia de 12.000 aulas para que sigan invirtiendo los gobiernos locales y nacionales juntos, porque de lo contrario no hay forma que haya recurso que alcance y que se tiene que seguir invirtiendo allí. Por supuesto, son instituciones, mira, cuando hacíamos los mejoramientos que llevaban casi 60 años sin ningún tipo de intervención, entonces seguir allí. Entonces aprovechen, digamos, estos logros que hay y bienvenido los nuevos recursos y las innovaciones, pero conozcan bien, antes de hablar de infraestructura, alimentación escolar, un tema al que yo le he dedicado muchos años de mi vida, más allá de este ministerio. Ustedes saben que me tocó luchar contra este tema en la Secretaría de Educación de Bogotá. Y si yo miro objetivamente en perspectiva de lo que había en el año 2016, cuando yo inicié como secretaria de Educación, a hoy, miren, dejamos creada la unidad, no es burocracia, es algo pequeño, pero potente para acompañar a las entidades territoriales. Duplicamos el presupuesto, aprobamos 3 leyes que cambian la forma de contratar, la forma de planear, las minutas. Entonces, si a esto le pueden seguir agregando, por supuesto, uno quiere que la alimentación llegue a todos los niños del país. Estamos en el 76%, pero hace 2 periodos partimos del 12%. Miren el salto y que todos los mandatarios locales y nacionales, y por qué digo los dos, porque se financia con los dos recursos, entiendan que la alimentación llegó para quedarse en el sistema y además es visto por todo tipo de evaluaciones que es fundamental para el desarrollo y para la nutrición. Eso en esos dos temas. Paso a educación superior. Te he ido hablando del presupuesto, de las coberturas plenas, de entender qué hay en infraestructura de alimentación antes de hablar y proponer, para que lo que propongan realmente sea más útil, ¿cierto? Educación superior. Decirle la realidad a los colombianos, ya la gratuidad en educación pública ya está, entonces usted qué más va a aportar. Y yo al respecto creo que primero tienen que garantizar año a año en el presupuesto que esta plata esté, porque eso ya es una promesa para los estudiantes. Segundo, creamos 3 universidades públicas, 3, o sea, esto no se ha visto hace mucho tiempo, pero aún quedan 5 departamentos que no tienen oferta de educación superior. Entonces, ¿por qué no seguimos como gobierno llegando allá, incrementando, aprovechando además que en el 2023 va a lograrse la meta de los centros digitales rurales conectados con conectividad? Y puede ser una oportunidad que quien llegue al siguiente gobierno pues va a tener una conectividad por 10 años y puede llevar nueva oferta allí.
Y último, así como para tocar a mano alzada los temas que son de interés cuando uno debate un plan de desarrollo. Transformación del ICETEX. Hay mitos y realidades. Yo lo que quiero decir es que cualquier tema que se habla con el ICETEX no se piensa en una persona, en 100 o en 1000. Se piensa en más de los 900.000 usuarios y que lo piense responsablemente. Uno puede proponer muchas cosas, pero tiene que tener de dónde pagarlas y de dónde sustentarlas. Cada muchacho es una cohorte. Son 5 años de dinero que hay que prever para que él termine su carrera. Ya se dejaron bajas en las tasas de interés, nuevas formas de tomar el crédito, planes de alivio, planes de estímulo. ¿Qué más le puedan sumar? Bienvenido, pero seamos responsables porque además cualquier cambio en el ICETEX no puede pensar en una generación. Entonces, la promesa que yo le hago pasado mañana a este grupo de jóvenes, ¿por qué? Porque yo tengo un grupo de jóvenes que fueron estudiantes, que tienen el crédito, que están en proceso, otros que están estudiando y nuevos que quieren acceder. Entonces, como cualquier medida asociada a cada estudiante tiene un impacto financiero, tengo que calcularla, tengo que mirar cuál es la fuente y proceder. Evidentemente, cualquier innovación que siga sumando, bienvenido, porque el sector de educación superior siempre necesita, por fin de la gratuidad, que la logramos, necesita que haya crédito educativo en buenas condiciones, necesita que haya formación técnica y tecnológica gratis, ya está. El SENA, que es el mayor oferente de formación técnica y tecnológica, es gratuita. Entonces, pues miren que si uno pone cifras ciertas, es más fácil mirar cuáles son esos recursos adicionales, no simplemente repetir cosas pues que no son ciertas o que no están en la agenda educativa porque es que ya se aprobaron, y de verdad dedicarse a esos departamentos que no tienen oferta, agregarle otras condiciones o estímulos que de pronto sean atractivas y a pensar en la calidad. Y con esto termino de contarte de esto que tú me dices que se deja y que les tocaría hacer. Mira, logramos reformar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Esto no se hacía hace 12 años. Lo hicimos no solos, aquí encerrados en el ministerio. Duramos año y 8 meses con todos los rectores, los decanos, los vicerrectores y llegamos a una reforma que hoy es mencionada en América Latina como un referente. Entonces ustedes me dirán, pero era una reforma para 4 años, ministra, no. El marco normativo quedó tan amplio y tan vanguardista que cubre por lo menos 15 años de transformaciones. Que ya quedó todo perfecto y hecho para nada, porque hicimos el desarrollo normativo, están comenzando las universidades a hacer nuevos programas, hoy todo el mundo le habla a uno de educación dual, de que cómo llegan al campo, de si van a ser blended o híbrida, bueno, la ley lo permite. Ahora lo que necesitamos en un siguiente gobierno es que ellos conozcan bien la ley y todas las posibilidades que tienen y puedan invertir recursos de fomento para que las universidades den ese salto y los estudiantes puedan, sin perder la calidad ni el rigor, tener una oferta mucho más variada de áreas de conocimiento, de metodologías, de formas, de tiempo, de duraciones. Tú sabes que ahora también se dan certificaciones de parte de empresas o de parte de la universidad. Entonces, ¿cómo lograr que el estudiante entienda que la trayectoria de vida es un continuo? Tú y yo que estamos acá, tenemos que estar en permanente evolución, uno no se puede quedar con la formación que tiene, pero más para un joven que egresa de la educación secundaria, pues no quedarse con la idea de solo tomo una certificación y con eso bastó. No, eso te va a habilitar por un año o dos, pero luego el mensaje es el mercado es muy exigente. Entonces, ¿cómo lograr que las universidades digan, bueno, si los jóvenes me están reclamando programas más cortos sin perder la calidad, salidas con certificaciones, para que si él está buscando empleo para trabajar y estudiar, a él le puedan habilitar un mejor desempeño laboral, mejorar su salario, pero no olvidar que su ruta de formación continúa y seguir en las instituciones de educación superior? Estábamos justamente en un foro hace 2 semanas, que era el Foro Mundial de Educación Superior, que no se hacía hace 10 años por parte de UNESCO, y fue estimulante ver que los cambios que se le hicieron al sistema, digamos que están dentro de la ruta adecuada, pero claro, ser totalmente pues, honestos y diáfanos en que serán claves los años siguientes para su implementación, para su consolidación. Ministra, para finalizar, ¿cuál es la invitación a las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, pues primero, gracias por habernos dado estos minutos de escucha. Yo creo que eso siempre aporta. Segundo, compartirles que en el repositorio del Ministerio de Educación Nacional, la otra semana tenemos rendición de cuentas el día 16. Bienvenidos todos, pues para entender con más detalle estos temas. El repositorio virtual van a quedar muchos documentos técnicos. Yo sé que cada día son más personas las interesadas en educación, no solo los investigadores o los directivos, los papás, veedurías, ONGs. Bueno, allí están
y qué bueno que todas sean muy activas en la construcción del siguiente plan de desarrollo. Para eso que tú dices, como ya es un activo ciudadano y social la educación, que todos puedan dar ideas, que también puedan hacer las preguntas que son las que a uno lo movilizan, porque uno tiende como un estado de confort, lo que propone lo que tiene más a la mano, pero son las preguntas movilizadoras de la ciudadanía lo que uno lo retan y eso hace que el plan sea mejor. Así que esa es la invitación, porque si a los planes educativos les va bien, más allá de las personas que estemos a cargo de las instituciones, a los que les va bien son a los niños y a los jóvenes. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables.